Las 10 de la mañana, 1 minuto, 17 grados la temperatura y estamos recibiendo con mucho gusto a Juli Zabaleta, directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior, a propósito de algunos datos que se han dado a conocer sobre la colocación de tobilleras, el desglose además de estas tobilleras que en su gran mayoría han sido colocadas a hombres. Fíjense ustedes que en 1137, 1120 son justamente para hombres y solamente 17 de ellas han sido colocadas a mujeres. Pero para ir más allá de las cifras, ¿no? Para desglosar un poco lo que dejan las cifras estadísticas específicamente sobre una problemática que, bueno, lamentablemente parecería ser que en nuestro país está lejos de poder ir superándose. Esto a la vista de lo que son las noticias que lamentablemente prácticamente a diario estamos dando sobre el tema de violencia de género. Juli, bienvenida. ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Muchas gracias. Lo que tal vez uno, cuando lamentablemente tiene que estar dando noticias como las de esta semana, en la que volvimos a tener hechos de violencia en los que hombres deciden asesinar a mujeres, parejas, exparejas, etcétera, etcétera. Uno, me imagino lo que deben sentir quienes han sido y son permanentes impulsores de medidas o de diferente tipo de acciones que procuran eliminar esta situación. Es decir, porque no se procura minimizar. Lo que buscamos es eliminar, es terminar con este tema en el que, bueno, cada noticia que surge obviamente es un profundo retroceso por un montón de cosas. Tiene que ver con el tema de la denuncia, tiene que ver con la valentía de la mujer de hacerse escuchar y hacerse oír cuando viene siendo víctima de situaciones de violencia. Estamos evidentemente desde hace mucho tiempo trabajando en el tema, y cuando digo estamos me refiero a todos, quienes estamos preocupados a través de los medios, quienes obviamente llevan adelante las políticas públicas en ese sentido. ¿Estamos fracasando? ¿No estamos dando en la tecla? ¿Es más visible el tema y por eso ahora las noticias de repente repercuten de otra manera? Es muy difícil lo que voy a decir, porque evidentemente ninguno de los que estamos trabajando en esto queremos seguir perdiendo vidas por esta temática. Pero lo cierto es que cuando en cualquier tipo de proceso, cuando vamos acercándonos al núcleo, comienzan a aparecer las resistencias más radicales. Creemos nosotros que en este momento estamos ante una crisis de la masculinidad hegemónica que lo que hace es que del tema se hable más, pero además que las medidas que toman los ofensores sean más radicales. Por suerte también es cierto que seguimos pensando en maneras de proteger a las víctimas. Las muertes, por supuesto, son un fracaso de la sociedad, diría yo, más que nada. Y bueno, nos hace como siempre seguir reevaluando, redoblando los esfuerzos que se puedan hacer. Lo que acabas de decir pone nuevamente en esta mesa y en pocos días una duda que se nos genera siempre a quienes estamos de este lado del medio de comunicación. ¿Hasta dónde la amplificación de determinado tipo de noticias no genera una mayor virulencia en la resolución de casos que en estos momentos se pueden estar gestando? Un poco en línea con lo que estás diciendo. Es decir, tú lo definís con la llegada al núcleo del problema genera en aquellos que ya obviamente tienen una tendencia a tener esa agresividad y lo vienen realizando como una práctica habitual, a poner fin, a dar una lección sobre determinado tipo de cosas. Y eso hace que en definitiva nos cuestionemos el rol que debemos jugar y si lo estamos jugando bien. Y eso involucra, digo, me hago cargo por la parte de la comunicación, pero involucra también lo que estamos haciendo en materia de políticas para tratar de evitar el problema. Exacto. Yo he escuchado algunas opiniones respecto a si en este caso no estaremos también en ese efecto contagio, ¿no? Se habla de compararlo con las medidas que se toman para el suicidio. Yo creo que en violencia
de género, no es así. Lo que sucede es cómo transmitimos las cosas. El hecho de hablar del tema, lo que ha hecho en estos años, ha sido que cada vez más mujeres se animen a denunciar, que cada vez más mujeres busquen ayuda. Lo que tenemos que cuidar en la comunicación, y no solamente lo digo por los medios de comunicación, sino por quienes estamos en el tema, es cómo comunicamos las cosas. Si nosotros tenemos 30.000 denuncias al año, quiere decir que ha habido un aumento impresionante en los últimos años de la gente que se anima a denunciar y cómo medimos esto. Pero lo enfocamos en un fracaso. Lo que hacemos es reforzar ese sentimiento de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? Tenemos uno de los últimos casos donde va más de un caso de los últimos, donde habían denuncias, habían medidas cautelares, pero sin embargo, al parecer, se habrían reconciliado, estarían juntos nuevamente. Yo creo que esto de repetir el ciclo tiene que ver no solamente con la dependencia afectiva que podamos tener y con confiar que el otro puede cambiar, sino también en cómo nos percibimos nosotros frente al otro. Si nosotros tenemos una idea de que no vamos a poder y la sociedad me dice que no vas a poder porque haces la denuncia y te van a matar igual, estamos mandando un mensaje negativo a quien se anima a salir de la situación. Está bien el punto que tocas y mirá por qué lo digo. Te lo comentaba antes de la salida al aire. El juez de Atlántida, el doctor Marcos Seijas, este fin de semana le tocó resolver sobre 2 situaciones de violencia doméstica, una con un resultado lamentable, una chica de 21 años que fue apuñalada reiteradamente por su expareja en San Luis, perdió la vida. Otro caso de una chica en Soca, que también fue agredida y atacada por su expareja, corrió mejor suerte, gracias a Dios. No tuvimos que lamentar consecuencias fatales en ese caso, pero tuvo una internación prolongada en el Pereira Rosell porque quedó con mucho traumatismo. En ambos casos había medidas cautelares, es decir, en uno de los casos habían aplicado medidas cautelares, se habían levantado ante la violación o la reiteración de los sucesos, se habían aplicado nuevamente más prolongadas. En el otro caso también estaban vigentes las medidas cautelares y en los 2 casos hubo violación de esas disposiciones. De hecho, por eso la Fiscalía y el magistrado acepta, procesa, entre otras cosas, desacato agravado por la violación de las medidas que estaban impuestas. Y a modo de reflexión, el doctor Seijas decía: los dispositivos que se han colocado de las tobilleras electrónicas han demostrado ser muy buenos, pero no alcanza para toda la cantidad de casos que hay de denuncias de violencia doméstica, evidentemente. Y a veces con solo la denuncia y la medida cautelar impuesta a nivel judicial no alcanza. Tendría que haber algún organismo especializado que siga todos los casos, porque a veces es muy difícil, decía Seijas. Claro. La medida judicial por sí sola no es suficiente. A veces sí, a veces no. Fíjate que solo en Montevideo tenemos al año alrededor de 11.000 medidas cautelares dispuestas. 11.000 por año. Solo en Montevideo, ¿no? Que Montevideo nuclea una tercera parte de las denuncias que se realizan en todo el país. Quiere decir que de 11.000 cada vez es menos las medidas que se incumplen. Es la percepción que tenemos. Pero lo que también es cierto es que el ciclo de la violencia tiene eso que es bastante esperable, y es que más allá de que se haga la denuncia y que hayan medidas, muchas veces las parejas se reconcilian. Claro, decía, por ejemplo, ponía como ejemplo que a veces la víctima muchas veces se quita, por ejemplo, el dispositivo para poder encontrarse con su pareja o viceversa. Como que hay... se dejan los dispositivos helados para poder tener encuentros, y allí es donde, no solamente es la disposición de una medida, ¿no?
Sí, lo que decías de que los dispositivos no alcanzan, no nos ha sucedido de que la justicia quiera disponer tobilleras y que no tengamos disponibles. O sea que podría seguir incrementándose la cantidad de dispositivos que ustedes tienen disponibles. Exacto, por supuesto no van a ser para las 30.000 denuncias, porque perdería la razón de ser, que es para los casos de alto riesgo. Eso iba también como para que lo entendamos, ¿no? Claro. No por cualquier tipo de situación. A ver, no por una discusión intrafamiliar se termina con una tobillera. Tiene que haber una manifiesta actitud agresiva, violenta, y en la que, bueno, obviamente la integridad física de una de las personas, en forma clara para la justicia en este caso, pueda estar corriendo riesgo, ¿no? Exacto, siempre se tiene que hacer esa evaluación del riesgo. Por supuesto, no es decir que unas denuncias son más importantes que otras, sino ir tomando medidas graduales. Juli, al principio los dispositivos se colocaban por un periodo bastante breve. Sí. Un mes y poco. Sí. ¿Esos plazos se han extendido como para darle más seguridad a la víctima? Sí, entre 120 y 180 días son dependiendo los plazos del caso. Exacto. Y es siempre la justicia la que marca dónde se pone, cuándo se pone y cuándo se retira. Exacto. Cada vez lo que hemos notado es que cada vez son más largos los plazos, porque evidentemente una situación que seguramente ya estaba enraizada en ese relacionamiento, no podemos modificar esas formas de relacionarnos en 30 días. Claro. Los dispositivos de atención de Linmujeres están, pero también como suele suceder, a veces la demanda supera realmente la oferta. Pero a eso le tenemos que agregar el hecho de que la persona tiene que querer cambiar. Yo primero tengo que ver que tengo un problema y quiero cambiarlo. Ahí es cuando voy a poder hacer el proceso de salida, tanto para la víctima como para el ofensor. Antes de despedirla, Humberto, en 30 segundos, pues tenemos que cerrar la nota. Cuando hablamos de la ley integral, las organizaciones que trabajan en esta materia son muy críticas por la lentitud que han tenido el tratamiento de los artículos, que es muy extenso, por cierto, el articulado, pero han sido muy críticas con la lentitud. ¿Ha avanzado? ¿Ha acelerado algo? Te lo pregunto porque has sido una de las principales impulsoras del proyecto de ley. Sí, por suerte hemos notado un trabajo más acelerado. Este año comenzábamos con la discusión de creo que 12 artículos en un año, y bueno, al momento estamos en más de 60 artículos. Van por la mitad más o menos. Sí, creemos que es muy importante continuar con ese ritmo. Cada vez queda más en evidencia la necesidad de una ley integral, y yo insisto con esto de integral, porque lo que tenemos hoy son algunas herramientas, algunas instituciones trabajando fuertemente en la temática, y acá, al ser un problema estructural de nuestra sociedad, tiene que ser un abordaje desde todas las instituciones del Estado. Bueno, hay que despedir a Juli Zabaleta, directora de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior. Nos quedan muchas preguntas, no será la única oportunidad que la tendremos, porque obviamente estas cifras de 1.137 tobilleras entre el 2013 y el 2017 también, bueno, nos hacen surgir una serie de preguntas sobre lo que pasa. Es decir, llegar a una medida de tener una tobillera por ser un peligro para la integridad física de una persona me hace pensar en el futuro de esa persona con la tobillera. Es decir, una vez pasado ese periodo de 60, 180 días o el tiempo que sea, bueno, ¿qué tratamientos, qué seguimiento se hace de esa persona? Porque es potencialmente un violento, un agresivo, una agresiva, una violenta en potencia. Así que seguramente ameritará otras charlas que tendremos con Juli.